Hoy quiero compartirle un tema que tiene que ver con todos nosotros. Acá, la mayoría de nosotros trata de vivir una vida en santidad, trata de vivir una vida en la que el Señor se agrade al escuchar de su Hijo. Trata de vivir una vida en la que cuando Dios Padre piense en nosotros pueda sonreír. Todos nosotros tratamos de vivir una vida lo mejor humanamente posible para poder tener una eternidad con Cristo, para poder irnos al cielo con Él. Pero llegan momentos en los que de repente en nuestra vida espiritual nos enfrentamos contra gigantes espirituales que nos impiden vivir una vida en santidad. De repente vamos en nuestro caminar cristiano y hay gigantes que nos impiden nuestra felicidad, hay gigantes que nos roban nuestra felicidad, hay gigantes que nos roban nuestra paz, hay gigantes que nos roban el sueño. Y yo no sé, pero le decía al Señor, ¿por qué hemos estado viniendo como decayendo en la alabanza? ¿Por qué de repente, de un tiempo para acá, la alabanza ha venido disminuyendo en la boca de todos los muchachos? Y el Señor me hacía sentir de que quizás todos acá, o la gran mayoría, no lucha con un gigante, sino con varios a la vez. Y eso les desgasta espiritualmente. Y a lo mejor hoy ustedes están acá con luchas. Quisieran estar en cualquier otro lado, pero están acá atravesando pruebas, dificultades, a lo mejor peleando con gigantes para poder estar acá. Y felicidades, porque si están acá es porque les vencieron. Pero muchas de la frialdad espiritual que estamos viviendo hoy en día se debe a nuestra lucha constante contra esos gigantes. El estar peleando te cansa y te desgasta físicamente, y espiritualmente ni se diga. A mí me encanta la lucha de contacto, la MMA o el UFC, o sea, soy amante a eso. Pero pasar 1 o 2 minutos batallando con alguien cuerpo a cuerpo te desgasta. Es cansado, tanto así que te pones en pie de nuevo para seguir peleando, pero ya no querés porque estás cansado, a menos que tu condición física sea un top. Pero a todos nos gasta y nos cansa pelear. Y hoy acá yo puedo sentir de que hay cierto cansancio espiritual, y ya el pastor predicaba el miércoles que ¿por qué nos cansamos? Acá puedo sentir también cierta frialdad espiritual, y es por eso muchas de las batallas que hemos estado peleando hasta hoy las hemos venido perdiendo, tanto así que ya no queremos seguir peleando y pensamos que estar en este lugar nos va a traer más problemas con otros gigantes que ya no queremos seguir intentándolo, que preferimos mejor ni seguir viniendo, y si venimos solamente a ver qué pasa en este lugar. Pero hoy yo quiero hablarle acerca de claves y estrategias que están a la luz de la palabra para poder vencer gigantes y poder tener una vida libre para el Señor. Y es que quisiera hablarle acerca de un tema que está en la Biblia, que se supone, ¿no?, que es David y el gigante Goliat. Voy a ponerlo un poco en contexto. Goliat era un paladín filisteo que siempre, por 40 días, retó al pueblo de Israel para que alguien del pueblo de Israel viniera a pelear contra él. Entonces el trato era de que si el paladín, o sea, los filisteos ganaban, todo el pueblo de Israel tenía que servir a los filisteos. Pero si los israelíes ganaban, todo el pueblo de los filisteos tenían que servir a los israelíes. Llegó un punto en donde la Biblia dice de que cada vez que este gigante, que dice que medía casi 3 metros de alto, iba a traer una cinta métrica, pero la olvidé. Casi 3 metros es como por donde termina la cruz. Esos son 3 metros aproximadamente. Eso medía el gigante. Además de alto, era fuerte. La Biblia lo describe que tenía un escudo que pesaba más de 40 libras. Acá algunos de nosotros hacemos pesa y con 40 estamos temblando. Entonces ese gigante tenía un escudo que fácilmente lo maniobraba para esquivar las flechas, para esquivar cualquier cosa de más de 40 libras. O sea, era algo temible. Y todos los días, por 40 días, se paraba a gritarle al pueblo de Israel que si había alguien que fuera a pelear contra él, él iba a hacerlo. Pero nadie salió. Entonces el pueblo de Israel está pasando por un momento de crisis en donde un gigante y todo un pueblo lo está retando. Ahora, el pueblo de Israel era un pueblo de guerra, pero estaba atemorizado.
De repente, alguien apareció en la historia y es de quien vamos a hablar hoy. Pero lo que les quiero decir en esta noche es que un gigante a ustedes no les va a tratar como hijos de Dios, les va a tratar como cualquier cosa. Yo no sé cuál sea el gigante con el que ustedes están peleando hoy, pero les aseguro que ese gigante con el que pelean no les hace saber de que ustedes son hijos de Dios. Les hace sentir de que no son nada, de que no valen. Les hace sentir de que nacieron para un propósito más bajo que el suelo. Ese gigante generalmente viene y le empieza a decir de que no son importantes, de que su vida no tiene un valor acá, que quién es Dios, que Dios no importa y que todo lo que la Biblia dice es mentira. Eso es lo que el gigante te quiere hacer entender. Pero en 1 Samuel capítulo 17 versículo 8, haciendo énfasis en esto que le acabo de decir, dice que Goliat se detuvo y gritó mofándose de los israelitas: ¿por qué salen todos ustedes a pelear? Yo soy el campeón filisteo, pero ustedes no son más que siervos de Saúl. ¿Por qué dice que el pueblo de Israel son los siervos de Saúl y no los siervos de Dios? Porque no le gusta reconocer nuestra realidad. Y te hace saber de que no eres hijo de Dios para que tu mente flaquee. Porque las mayores de las batallas empiezan en nuestra mente. Entonces Él empieza a bombardear la mente y Él no le va a decir: ustedes son hijos del Dios Altísimo, porque sabe que eso le va a llenar de valor al pueblo de Israel. Le dice: son siervos de Saúl, un hombre cualquiera. Como quizá el gigante con el que ustedes pelean les dice: ustedes no son nadie, tu familia no tiene ningún valor en esta tierra. Y lo hace menos y lo hace sentir mal, lo hace sentir indefensos. También un gigante te mantiene atemorizado. Te mantiene atemorizado porque no te permite dar la cara para poder ser libre. Te mantiene atemorizado porque como estás perdiendo continuamente esas batallas que solo tú y yo conocemos, no querés salir y dar la cara porque tenés pena, tenés miedo de que te critiquen, de que te juzguen, y te mantiene atemorizado. La Biblia dice en Samuel 17:11 que cuando Saúl y los israelitas escucharon todo lo que este gigante decía y gritaba, quedaron aterrados y profundamente perturbados. ¿Cómo habrá sido la presión que todos estos tenían? Que la Biblia dice que Saúl era uno de los hombres más altos en Israel. Cuando él fue elegido rey, él se diferenciaba entre el resto de los hombres porque era alguien alto. Aún así, el rey Saúl, que era el rey de ese tiempo, cuando escuchaba a gigante Goliat hablar y gritar en contra de ellos, la Biblia no dice como que tuvo miedo. Dice que quedaron aterrados y profundamente perturbados. Yo no sé cuántas veces ustedes han venido peleando con ese gigante, pero sí puedo sentir de que los tiene encarcelados, que los tiene contra las rejas, que no pueden dar un paso adelante porque sienten que si lo dan van a dar dos hacia atrás. Pero hoy eso tiene que acabar, porque hoy el Señor ha venido para darte libertad. El enemigo va a tratar de traer a tu mente palabras falsas, palabras de mentira. El enemigo te va a hacer creer de que no vales nada, de que las luchas que están teniendo las vas a seguir teniendo y vas a seguir perdiendo. Pero hoy el Señor ha venido a decirte de que sos más que victorioso en el nombre de Jesús, que Él pagó por tus pecados y que Él es tu victoria. Eso es realmente lo que ustedes son. Eso es lo que el Señor hace con nosotros. El gigante con el que estás peleando, que quizás dejaste y te está esperando en tu habitación, quizás dejaste y te está esperando en tu familia, en tu trabajo, Él te va a poder seguir gritando, pero tú tienes que hoy salir de acá sabiendo quién eres y que Él no tiene ninguna autoridad sobre tu vida. Y otra cosa que hacen los gigantes es que te hacen sentir que no hay una salida, y es algo muy común entre nosotros. Cuando estamos peleando contra una prueba, contra una tentación, contra una de nuestras debilidades, llegamos a tal punto en donde nos sentimos sin salida. Sentimos que ya no hay una salida a nuestros problemas. Sentimos de que hemos luchado por buscar una solución, hemos buscado por buscar una mano amiga que nos levante, hemos luchado por sentir de que hay una respuesta a lo que nosotros sentimos, pero nos hace sentir indefensos y nos hace sentir que no hay una salida. Imagínense cuál era la presión de Goliat contra el pueblo de Israel, que todo el pueblo de Israel decía en el versículo 25, ya vieron al gigante.
Esta expresión a mí me hace pensar de que todos ellos estaban atemorizados y decían, ya vieron al gigante, fijándose en quién era el gigante, fijándose en qué tan grande era, en qué tan fuerte era, fijándose a lo mejor en su armadura. Me imagino que ellos pensaron, nosotros no vamos a poder hacerle algo al gigante. Si nuestro rey, que es Saúl, que es el más diestro en batalla, no hace nada, mucho menos nosotros. El pueblo de Israel estaba sin salida, sin escapatoria. Y es a lo mejor como muchos de nosotros nos sentimos hoy. Y hemos venido acá esperando a ver qué pasa al respecto con nuestra vida. Hemos venido acá queriendo encontrar una salida a nuestro callejón que solo nosotros sabemos qué tan oscuro es. Porque a lo mejor el gigante con el que has estado peleando te ha hecho sentir de que no hay escapatoria, de que te tiene bajo sus pies, de que todo lo que intenté va a quedar nulo y no va a haber una respuesta positiva. Pero vuelvo y repito, con la autoridad que se me ha entregado, el Señor les ha hecho victoriosos. Y no importa el gigante con el que ustedes hoy estén peleando, Él será derrotado. Él será derrotado porque ustedes tienen la victoria. Y ahora quiero que recordemos estos 3 puntos. El gigante no te trata como un hijo de Dios, te trata como alguien que no vale nada, porque quiere hacerte sentir de que realmente no vales nada. Te quiere hacer sentir atemorizado, porque no quiere que busques ayuda y quiere tenerte reprimido en un solo lugar. Y te quiere hacer sentir de que no hay una escapatoria, de que no hay solución, porque te miente, y el padre de la mentira es el diablo. Pero tu gigante hoy queda derrotado. Y a la luz de la palabra vamos a encontrar cuáles fueron las actitudes que David tuvo para derrotar a este gigante. Y estas actitudes nosotros también las tenemos que poner en práctica para derrotar a esos gigantes con los que hoy estamos batallando. La primera cosa que David hizo, que cuando dice la Biblia que su padre lo mandó, Samuel, lo mandó a Israel porque David estaba cuidando las ovejas de su padre y él vio y sabía que sus 3 hermanos mayores estaban en la línea de batalla. Él llegó donde su hermano y le dio algo que su padre le mandaba. Entonces él vio lo que estaba pasando. David, un niño, un muchacho, un adolescente, no un niño, un adolescente, un jovencito, vio lo que el gigante estaba haciendo. Lo primero que hizo David al ver qué es lo que estaba haciendo este gigante con el pueblo de Israel, fue reconocer quién era el gigante. En Samuel 17:26 dicen que David preguntó, ¿quién es ese hombre? David les preguntó a los soldados que estaban cerca de él, ¿qué recibirá el hombre que mate al filisteo y ponga fin a su desafío contra Israel? Y a fin de cuentas, ¿quién es este filisteo pagano al que se le permite desafiar a los ejércitos del Dios viviente? David quería identificar quién era este gigante. Y hoy yo les pido, identifiquen cuál es su gigante. Porque a lo mejor estamos peleando, pero no han visto a alguien cuando va perdiendo una pelea de box. Cuando alguien va perdiendo, generalmente tiene la cabeza agachada y solo tira golpes así. Y trata de agarrar al contrincante porque no sabe pelear, o sea, va perdiendo. Lo único que puede hacer es tirar golpes. Nosotros no podemos seguir tirando golpes al aire. Hoy tenemos que identificar cuál es el gigante o los gigantes con los que estamos peleando. Lo segundo que David hizo para poder matar a este gigante, y una de las cosas en las que me quiero detener para poder entender y saber cómo matar y detener a nuestros gigantes, es que David cuidaba las ovejas de su padre, cuidaba las cosas pequeñas. Yo a alguien le comentaba hace rato que pues esto no lo preparé en esta semana, esto lo vengo preparando quizás de hace meses atrás, y el Señor me hizo sentir de que en este día se compartiera. Y es que yo le preguntaba a esta persona, ¿cuál es la clave para matar gigantes? Y él me decía, no sé. Entonces yo le decía, ¿sabes cuál es la clave para matar gigantes? Para matar gigantes, cuidar ovejas. ¿Cómo que cuidar ovejas? Sí, cuidar ovejas. Porque ¿saben qué pasa? Cuando David estaba cuidando ovejas, llegaban, la Biblia dice, los osos, los leones, a quererse comer a sus ovejas, pero él las defendía. Él cuidaba primero las cosas pequeñas. Y acá quiero hablarle al liderazgo. Muchas veces queremos llegar al top sin antes haber pasado un proceso. Muchas veces queremos estar peleando entre gigantes, peleando con
con posiciones, peleando entre grandes y no queremos pasar un proceso. David, para llegar a ser rey, para poder pelear contra un gigante, incluso para poder matarlo, primero tuvo que cuidar ovejas. Allá donde nadie lo miraba, él peleó contra leones porque ahí fue su proceso. Ahí Dios formó su carácter, ahí Dios formó su fuerza, ahí Dios le dio habilidades. No crean que la habilidad que tengo de predicar, si es que la tengo, la recibí aquí arriba. No, la recibí en un barrio a los 13 años predicándole a niños más pequeños que yo. Porque no cualquiera viene y sube acá y hace las cosas de maravillas. No cualquier líder llega al círculo de amistad y hace el mejor círculo. No, todo tiene un proceso. Y de igual manera, para poder derrotar a nuestros gigantes, debemos empezar por los más pequeños. A lo mejor su gigante hoy es el sexo. El sexo no va a ser derrotado en el sexo va a ser derrotado mucho antes. Porque para querer tener sexo con alguien más, primero debiste de haber visto pornografía. Para poder haber visto pornografía, primero debiste de haber alguna revista o alguna mujer u hombre y haberlo codiciado. Y todo empieza con la vista. Primero ves, codicias, te imaginas y llegas al acto. Pero de repente ya la pornografía ya no te da ninguna tranquilidad, ya no te da ninguna saciedad y quieres algo más, por eso al sexo. Y de repente el sexo ya no te va a satisfacer tampoco. Entonces se dan cuenta de que el sexo no se combate con la falta de sexo nada más. No, tenemos que cuidar nuestra oveja. Identifiquen cómo ustedes están peleando con ese gigante y cómo ese gigante empezó a tomar fuerza en su vida. ¿Cómo? Si a lo mejor su gigante de repente son las malas palabras, no van a cortar de un solo de dejar de decir malas palabras. Tienen que ver con las personas con las que se juntan, los programas de televisión que están viendo, porque todo viene de lo pequeño. La Biblia dice en Samuel del 34 al 35 que David insistió porque le dijo: yo quiero ir a pelear contra el gigante. He estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Cuando un león o un oso venían para robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y rescato el cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Eso, David nunca se imaginó que eso lo iba a llevar a ser un rey. ¿Quién se puede imaginar que la preparación del mayor rey de Israel que pudo haber tenido en su historia fue haber estado cuidando ovejas? Nadie. A lo mejor alguien se hubiese imaginado que para que un rey estuviera al nivel de David, debió de haber crecido en el palacio, debió de haberse preparado en el palacio, peleado en el palacio, comido en el palacio, pero no, David pasó un proceso difícil cuidando ovejas donde nadie lo miraba. De ahí el Señor lo levantó y lo llevó a ser rey. E incluso nuestro Señor Jesús viene de él. Otra de las cosas que hacía David, o que hizo David, es que tenía confianza en Dios. Él sabía que no estaba solo. Porque si ustedes se fijan en la exclamación anterior, ¿quién es este filisteo pagano al que se le permite desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Él nos dice, al contrario de Goliat, él no dice que se le permite desafiar a los ejércitos de Saúl o al ejército de Israel. Él dice: ¿quién es este hombre que desafía al ejército del Dios viviente? Él sabía contra quién se estaba metiendo. Ustedes tienen que saber de que no están solos. Y si hasta hoy han estado luchando solos, dejen de pelear solos, porque van a seguir perdiendo. El Señor está con ustedes, pero para que el Señor se haga realidad en su vida, ustedes tienen que darle el lugar que Él se merece, y no se lo hemos estado dando. ¿En qué lugar está el Señor hoy en tu vida? ¿Lo tenés en primer lugar o lo tenés de segundo? ¿O ni siquiera es de tus prioridades? David tenía confianza en Dios, tanto así que en el versículo 37 le dijo a Saúl: el mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de este filisteo. Así que Saúl por fin accedió. Pero miren la actitud de David: el mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me va a rescatar y me va a dar la victoria de este gigante.
¿Cuál es nuestra actitud con nuestro gigante? ¿Estamos siempre temerosos y temblando a ver qué es lo que va a hacer este gigante en contra nuestra? ¿O le estamos diciendo, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos? O cuando miramos que viene la tentación y el gigante viene a atacarnos, nosotros decimos, no, por favor, ya estoy cansado de la pelea. No, por favor, y empezamos como a pegar y vivimos perdiendo. Tenemos que entender de que tenía confianza en Dios. ¿En quién está puesta su confianza? Muchas veces con los gigantes que nos enfrentamos creemos que la solución puede estar con alguien de alrededor. Creemos que la persona que está a la par nos puede ayudar a pelear una batalla. Creemos de que nuestros líderes y pastores pueden hacer algo para nosotros poder ganar esa batalla. Pero tenemos que entender que el único que nos va a dar la victoria es el Señor. Y esto me lleva al siguiente punto. David no peleó con armadura ajena. Él escogió sus propias armas. Dice que cuando Saúl accede a que David vaya a pelear, le dice que el Señor esté contigo. Así como que David va a ir a la pelea apenas eres un muchacho. Y la definición de muchacho era alguien, no como que le aludía a ser un jovencito, sino era alguien inexperto en guerra y que apenas era un pasaarmas de un guerrero. Eso era David. Entonces le dice Saúl, apenas eres un muchacho, pero vas a ir a pelear, que el Señor esté contigo. Y es muchas veces lo que decimos nosotros cuando estamos a punto de pelear, decimos, bueno, en el nombre del Señor, a ver cómo me va. Sin saber que es lo primero que tenemos que poner en nuestra vida, que el Señor vaya delante de mí. Pero como se nos olvidan las promesas y se nos olvida el poder del Dios que tenemos, entonces eso lo dejamos a un lado. Y acá, cuando me refiero a que no peleó con armadura ajena, Saúl intentó ponerle toda su armadura. En el versículo 39 dice que David se puso toda la armadura, se ciñó la espada y probó dar unos pasos, porque nunca antes se había vestido con algo semejante. No puedo andar con todo esto, le dijo a Saúl. Me imagino a un David así como robot, queriendo dar y pesaba y a lo mejor hasta se cayó. Y le dice, no, Saúl, yo no puedo ir a la pelea con todo esto. Es que no estoy acostumbrado a usarlo. Así que David se lo quitó. No nos acostumbremos a pelear nuestras batallas con nuestros gigantes con unciones ajenas. El hecho de pensar de que sí, mi problema es la pornografía. Voy a ver un video en YouTube y miramos a alguien que tiene palabra de Dios y que dice cómo vencer la pornografía y pensamos que las cosas que esa persona nos dijo nos va a ayudar a salir, pero no podemos pelear con unción ajena. Y de repente estamos cantando la canción de nuestro cantante favorito y nosotros decimos, ahorita me siento lleno del Espíritu Santo. No podemos ir a pelear con unción ajena. Yo les puedo decir, yo voy a orar por ti y voy a interceder y voy a ayunar por tu vida para que venza ese gigante, pero yo puedo estar acá 40 días y 40 noches sin comer y tú puedes estar peleando con el gigante con mis armas, pero no te vas a sentir identificado, no vas a estar acostumbrado a mi forma de pelear. Tú tienes que encontrar tu propia forma de pelear. No puedes pelear con unción ajena. Sí voy a orar por ti para que el Señor te use. Y con esa palabra nos vamos a que el Señor nos use. Y cuando llegamos y oramos por un enfermo, el enfermo queda más enfermo. Porque David no estaba acostumbrado a pelear con la armadura de otro. Ni nosotros vamos a estar acostumbrados a pelear con la armadura de otros. Y si alguien te dice, yo luché contra esto y fíjate que así lo hice, quizás te va a funcionar, pero quizás no. Tienes que descubrir cuál es la herramienta que tienes a tus manos para poder vencer ese gigante. Porque si estás en una pelea, probablemente tú le diste campo al gigante para que entrara a tu pelea. A lo mejor ese gigante es una prueba con la que tienes que luchar, pero no puedes quedarte a pelear con la idea de alguien más. Tienes que meterte en la presencia del Señor y decirle, Señor, estoy aquí, necesito que me des estrategias, necesito que me des las
la actitud para pelear. Necesito que me des la fuerza para vencer, que quites todo temor y que quites todo miedo. Pero ahí cuando estés orando, el Señor te va a dar las herramientas. Ahí cuando estés orando vas a poder identificar cuáles van a ser esas piedras que vas a utilizar para matar a tu gigante. No van a ser las piedras que alguien más te dice que usó, van a ser tus piedras. Porque el mismo Dios de esos pastores de renombre y de esos líderes que se creen super líderes es tu mismo Dios. Chicos, no están solos. Tienen que tomar en cuenta a Dios en todas sus acciones. No sigan peleando solos, ni sigan peleando con la armadura de otra persona. La Biblia dice en 1 Samuel capítulo 17 versículo 40 que David tomó 5 piedras lisas de un arroyo y las metió en su bolsa de pastor. Luego, armado únicamente con su vara de pastor y su honda, comenzó a cruzar el valle para luchar contra el filisteo. Y me llama la atención de que la Biblia pone esa palabra, con su bolsa de pastor y con su vara de pastor. David fue a la batalla con lo que ya estaba acostumbrado a usar. ¿Estamos acostumbrados a orar nosotros? ¿Estamos acostumbrados a ayunar? ¿Qué tanto estamos leyendo la Biblia? ¿Es un lujo para nosotros leer la Biblia? ¿O ya es una costumbre que tenemos de todos los días leer uno o más capítulos de ella? Porque déjenme decirle que si nosotros no estamos acostumbrados a poner a Dios de primero, vamos a perder nuestra vida. Y de nada sirve que vengamos sábado a sábado aquí, hablemos de estrategia, hablemos de ventaja y de todo lo que tengamos que hablar si ustedes, chicos, no toman en cuenta a Dios y no usan esas herramientas que Él les da. Además, David identificó las armas del enemigo. En el versículo 45 le dice: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina. Piensen, ese gigante con el que pelean, ¿con qué lo ha estado atacando? ¿Con qué? Vuelvo al boxeo. Alguien cuando va peleando, a mí me lo enseñaron, si yo miro de que mi contrincante va perdiendo porque le está costando la patada baja, entonces yo sigo pegándole patada baja para que él siga perdiendo. Y en una de esas que le pego una patada baja, él se agache y le pego un golpe. Y lo puedo mandar a la lona y listo. Pero sé y puedo identificar cuál es el punto débil de esa persona. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el punto débil que ustedes tienen hoy? ¿Cuál es la ventana que le están dando al enemigo para que él entre y tome campo en sus vidas? ¿Cómo le está afectando ese gigante a ustedes? No sigan peleando a ciegas, no sigan peleando a la loca, no sigan peleando por pelear. Peleen con inteligencia y escojan sus batallas. Y una de las últimas cosas que David hizo al identificar a este gigante era que sabía que la batalla era de Dios. En 1 Samuel capítulo 17, 45, le dice David al gigante, es la continuación del versículo anterior, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales. Ahora, yo lo estoy leyendo así. Allí están en un campo abierto, en un valle, en el valle de Ela. Están en un campo abierto, los filisteos tenían un lenguaje, los israelitas tenían otro lenguaje, pero ambos se entendían, porque se respondían esas cosas. Entonces viene David y le dice, no, imagínense a un David empoderado, a un David valiente, con su bolsito de pastor, su vara de pastor y las 5 piedras en su bolsita. Imagínense al otro gigante del tamaño de eso, gritándole y viendo a David así como que venía a mí como que soy un perro con ese palo. Entonces David viene y le dice, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. David no dice, aquí vengo para ver quién es más fuerte. David les dijo, yo vengo en el nombre del Señor de los ejércitos. Porque cuando le dijo eso, le dio a entender que el Señor de los ejércitos era el que había creado todo alrededor. Y como Él había creado todo alrededor, no había alguien que pudiera derrotarlo. El Señor no conoce la derrota y nunca la va a conocer.
Y si alguien me muestra en la Biblia que el Señor ha perdido una batalla, que venga a este lugar o que me busque al final, porque yo hoy mismo dejo de seguirle. Pero en la historia no se conoce que el Señor haya perdido una batalla, no se conoce que en el presente haya perdido una batalla y ni se conocerá hasta el fin de los tiempos que Él va a perder una batalla, porque Él es todopoderoso. Él identificó y supo que esta batalla no era de Dios. La batalla que están peleando no es de ustedes, es del Señor, pertenece al Señor. Así que peleen con las armas del Señor. ¿Cuál es la espada que nosotros como hijos de Dios tenemos? ¿Saben? Está en Efesios, la Biblia. Cuando el enemigo empieza, porque lo que el enemigo le encanta hacer es hablar y tratar de dejarte ahí. ¿Saben lo que tenemos que hacer nosotros? Hablar también, pero hablar con la palabra del Señor. Eso nos llena de autoridad a nosotros y debilita a cualquiera. ¿Saben lo que hizo Goliat cuando David le empezó a citar de que venía en nombre de los ejércitos del Señor? ¿Saben lo que hizo? No siguió hablando porque se quedó sin nada más que decir. Empezó a atacarlo. Y lo último que David hizo fue accionar, y es lo que muy poco hacemos. No sirve de nada orar y orar y orar, leer la Biblia y leer la Biblia si no tomamos acciones en el gigante. No sirve de nada hacer todas estas cosas que hemos venido aprendiendo hoy si nosotros cuando estamos delante de Él no accionamos. David dice que empezó a correr, agarró una de las piedras de su bolsito, lo giró con su honda y se la tiró en la frente al gigante. La piedra quedó incrustada en la frente y el gigante cayó. Y todo puede venir y ustedes lo arman y hay tantas enseñanzas que pueden salir de acá. Pero tienen que saber que si ustedes no toman acciones contra su gigante, el gigante con el que están peleando va a seguir venciéndoles. Ahora recordemos un poco. Primero, muchachos, reconozcamos quién es nuestro gigante. Segundo, cuidemos primero las cosas pequeñas. Tercero, depositen su confianza en el Señor. Cuarto, peleen con sus propias armas, no peleen con las armas de otros. Quinto, identifiquen las armas del enemigo, identifiquen cómo el enemigo le ataca. Sexto, recuerden que es una batalla espiritual y que el Señor quiere destruirlos, que el diablo quiere destruirlos para destruir su propósito. Y séptimo, accionen, no se queden quietos, busquen cómo accionar para derrotar a ese gigante. Ahora quiero que pasen 9 personas grandes acá, grandes, hombres o mujeres, grandes. Así que ustedes se consideren grandes. Rapidito, sí que ya se me agarró el tiempo. Van a agarrar eso y lo van a poner de frente a los muchachos. Levántenlo, sin miedo, sin pena. En alto, que todos los puedan leer. Yo no sé cuál de estos gigantes es con los que ustedes han estado peleando hasta hoy. No sé si es uno. No sé si son varios, no sé si son todos. No sé a cuáles de esos gigantes ustedes le han ganado. No sé a cuáles de esos gigantes le están ganando. Pero déjenme decirle que no importa qué tan grande se mire ese gigante, que yo puedo estar así y ver las drogas como algo de lo que nunca voy a salir, que puedo estar yo acá y ver que mis pecados sexuales nunca me van a dejar ser libre. Puedo ver mi pasado, las heridas de mi pasado y decir, no creo vencer, no puedo quitarme este rencor. Puedo ver el futuro y decir, yo no creo que voy a llegar a vencer en el futuro. Puedo ver el alcohol y decir, es que algo que a mí me gusta beber, me encanta. Puedo ver la enfermedad con la que estoy batallando y decir, no hay una cura para mí. Yo no sé cuál es ese gigante, no sé si siquiera se identifican con uno de ellos, hay muchos más. Pero para cada una de estas cosas hay una promesa. ¿Qué dice la Biblia acerca de la ansiedad? Depositen en mí toda ansiedad. Depositen en el Señor toda ansiedad. ¿Dónde está la ansiedad? Depositen en el Señor toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. No vale la pena que estemos perdiendo el sueño por una batalla que el Señor ya tiene ganada. No vale la pena que nosotros estemos pensando qué va a pasar del día de mañana, qué voy a hacer mañana con el trabajo. No vale la pena, el Señor está peleando por vos, pero es necesario que lo pongas en primer lugar. ¿Qué dice la Biblia acerca de la depresión? ¿Dónde está la depresión? No temas, porque yo estoy contigo.
No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. No podemos quedarnos ahí postrados creyendo que tenemos la derrota. Creemos de que estamos depresivos porque no hay una solución. No vale la pena, muchachos. El Señor nos va a sostener con su diestra victoriosa. La diestra victoriosa del Señor no ha perdido una batalla, no conoce la derrota y no la conocerá en su vida. Ustedes no conocerán derrota en el nombre del Señor. ¿Qué dice el Señor acerca de la inseguridad? Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de temorizarme? ¿Por qué vivimos inseguro en un mundo en donde, si bien es cierto, el enemigo es el príncipe de este mundo, pero el Señor tiene bajo sus pies al enemigo? No podemos seguir teniendo inseguridades, no podemos seguir viviendo en una vida como reprimidos cuando tenemos la victoria. ¿Qué dice la Biblia acerca de las enfermedades? ¿Dónde están las enfermedades? La enfermedad, que una de las cosas que todos nosotros nos agobia, ¿sabe qué? Cuando nosotros nos enfermamos, generalmente es para llevar nuestra vida al final de todo, para llevarnos a la muerte. Pero ¿saben lo que dice el Señor en Oseas capítulo 13, versículo 14? Que uno de mis versículos favoritos, el Señor le dice: oh muerte, yo seré tu muerte, yo soy tu muerte. Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Yo te he derrotado. Si ustedes se sienten enfermos, si hay alguien de su familia que está pasando por enfermedad, si en su familia hay algún gigante que te dice: no voy a salir de aquí hasta verte muerto, díganle: el Señor es tu muerte, el Señor te ha derrotado, el Señor me ha dado la victoria, Él llevó mis enfermedades, Él me hizo libre, con su sangre me ha sanado. No podemos hacer oraciones: Señor, te lo pido que hagas esto, y no, tenemos que llenarnos de valor, tenemos que tener carácter y actitud como David la tenía. Si no, no vamos a poder ver milagros en nuestra vida. ¿Qué decía el Señor acerca del miedo al futuro? Que una de las cosas que nosotros decimos: ¿qué va a pasar de mí mañana? Y por el futuro vienen ansiedades, vienen inseguridades. Encontraré trabajo, buscaré pareja, tendré pareja, me voy a casar, no me voy a casar. Muchachos, miren, el Señor mismo marchará al frente de ti. No es que van a ir el día de mañana solitos, es que el Señor va delante de ti y te va a dar la victoria. Él va a marchar delante de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te desamparará. No temas ni te desanimes. ¿Por qué vamos a dejar que gigantes que no tienen autoridad sobre el Señor tengan autoridad sobre nosotros, que somos sus hijos? ¿Qué dice el Señor acerca de las heridas del pasado? ¿Dónde está el pasado? ¿Qué dice el Señor? Que nos va a cambiar el corazón que tenemos. Quizás ustedes han estado viviendo heridos, quizás han estado viviendo lastimados por algo que le hicieron, quizás fueron abusados sexualmente, pero el Señor va a cambiar ese lamento en baile, el Señor va a cambiar ese corazón y les va a dar un corazón nuevo. No podemos seguir atados al pasado, porque entre más atados estemos, menos nos va a costar avanzar. Entre más atados estemos, menos veremos la gloria de Dios. ¿Qué dice el Señor acerca de los malos hábitos? Que los malos hábitos son los pecados sexuales, son las drogas y el alcohol. ¿Qué dice el Señor acerca de esto? Que el Señor no nos dio un espíritu de cobardía, que nos dio un espíritu de poder, amor y dominio propio. Ustedes y nosotros tenemos el poder, el amor y el dominio propio para no seguir bajo estos gigantes. Nosotros no podemos seguir acá abajo pensando de que la droga va a ser algo inalcanzable, de que el alcohol nunca lo voy a poder superar. No podemos seguir. Nosotros, el Señor ha depositado en nosotros su Espíritu Santo para vencer. Tenemos la autoridad del Señor. No podemos seguir bajo los pies de ningún gigante. Hoy el Señor les ha traído hasta este lugar para decirles que son libres y que no sigan bajo las mentiras de nadie, porque Él ya pagó un precio. Y termino con una frase que quizás muchos dirán: es cierto, yo estoy peleando con un gigante, mi gigante puede ser tal cual, puede ser las drogas, pueden ser el alcohol, los pecados sexuales, estoy atado a la pornografía, estoy atado a la masturbación, estoy atado a tener relaciones sexuales con una y con otra persona sin importarme quién es. Hoy el Señor les trae una palabra, que fue una palabra que también yo dije: la prédica puede ir por este rumbo. El Señor ha venido direccionándome con esto y el Señor me decía: vete y no peques más. Y es justamente la palabra que Él dice a su vida hoy.
sin importar qué tanto hayan hecho hasta el día de hoy, sin importar qué tanto le hayan fallado, qué tanto ustedes estén lastimados, sin importar cuántos gigantes sean, hoy el Señor les da una nueva oportunidad, un nuevo respiro. Váyanse. Váyanse sabiendo de que tienen la victoria. Váyanse sabiendo de que no hay nada más que pueda darles la victoria acerca de más que Él. Pero cuando lleguen a casa y encuentren a esos gigantes ahí, porque mínimo seguirán ahí, ustedes ya saben con qué armas pelear. Ya tienen estrategias para vencerlos. Saben que todas esas cosas que sus gigantes les dicen son mentiras. Al contrario, ármense de valor y llénenlos de palabras de vida. Cuando el Señor venga y les diga, no va a salir de esa enfermedad, dígale, no moriré, sino que viviré y contaré las maravillas que el Señor hará en mi vida. Cuando el Señor te diga la tristeza, la depresión, la ansiedad te va a seguir por el resto de tus días, díganle, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Refuten las mentiras de esos gigantes con la palabra del Señor. Váyanse, pero no pequen más, porque el único que los puede juzgar no lo va a hacer. Hoy les da una oportunidad para seguir avanzando, para seguir viviendo en esta vida, que quizás van a seguir peleando, pero por favor, se los pido como un padre al hijo al que ama, váyanse, pero no sigan pecando.